Recuerdo como si fuera ayer, lo temeroso y titubeante que se sentía mi corazón al haber tomado la decisión de mudarnos a esta casa. Sentía que era un reto muy grande para nosotros, que sería imposible que este lugar se sintiera tan confortable como el anterior. No suelo ser la persona que va por la vida con una gran seguridad, creyendo que logrará todo lo que se ha propuesto. La verdad, más de una vez tuve miedo. Sin embargo, le pedí a Dios cada mañana que nos ayudara a poder completar ese sueño. Y así poder llamar finalmente esta casa nuestro hogar. Y no, familia bonita, esta no es nuestra casa propia todavía. Mientras ese día llega, vamos a cuidar y abrazar esta casa como si fuera nuestra. Yo de verdad me rehúso a ser una mujer que se llena de amargura por no tener una casa propia. Claro que lo sueño, que lo deseo y estamos trabajando por ello, pero mientras ese día llega, vamos a cuidar este hogar como si fuera nuestro. Como saben, fue una semana bastante trajinosa. Mudamos las recámaras a esta nueva casa. Voy a empezar organizando mi maquillaje y también los perfumes, que por lo que estuve investigando es recomendable que estén en un lugar oscuro para que se conserven mucho mejor. Voy a poner por acá mi cepillo de peinar y también el que utilizo para hacerle sus peinados a Cari. De este lado voy a colocar mi crema hidratante, mi desodorante, que por cierto es libre de aluminio y está hecho de aloe vera. Este es de una marca que se llama Forever Living y se los recomiendo mucho. Mi esposo está fabricando el mueblecito que quedó pendiente para el baño y de mientras voy a empezar a organizar los productos skincare en estas canastitas organizadoras para que el mueble se vea más bonito. También para que de esa manera tengamos las cosas más a la mano y la rutina de noche sea más práctica. Familia bonita, me siento muy contenta y agradecida de que estén conmigo, acompañándome en todo este proceso. Así no me siento solita. Fíjense, familia bonita, que tengo una afinidad especial por las casas pequeñas. Siento que con muy poquito uno logra hacerla sentir cálida, acogedora para la familia y también, por supuesto, son más fáciles de limpiar. A veces nos aferramos tanto a estas casas enormes, aspiramos a una casa con muchas habitaciones, pero a veces creo que no sirve mucho si eso solamente da oportunidad a que cada hijo, a que cada miembro de la casa se encierre en su propia habitación y en su propio mundo. Al parecer, mi esposo ha encontrado un pasatiempo que le gusta tanto o igual que la carpintería. Últimamente se ha vuelto el señor de las plantas.
Y aunque fueron días caóticos y traginosos, aún así, hemos pasado días muy cálidos y muy bonitos en nuestro nuevo hogar. Así que familia bonita, quiero llevarlos conmigo a un par de días atrás para que nos acompañen en todo el proceso de mudanza. Desde que desinstalaron nuestro aire acondicionado, nos dimos cuenta que ya no había vuelta atrás. Y es que estos días han estado bastante calurosos en el pueblito, así que teníamos que dormir sí o sí en la nueva casa. Ya le hacía falta su mantenimiento, también lo instalaron en la nueva casa. Mi esposo estuvo pintando la recámara de Cari. Esta es una recámara que aún nos queda mucho por cambiar, por remodelar, por poner bonita, pero ya empezamos con el proceso de pintura. Me preguntan mucho por los colores que estamos utilizando, se los voy a dejar aquí en pantalla, familia bonita. Y algo que a ningún niño le gusta hacer, bueno, pues eso le tocó a mi Cari en esta semana. Empezar a despedirse de algunos juguetes que ya no utiliza. Y aunque fue una labor un tanto difícil, según ella utiliza todo, aún así poco a poquito voy enseñándola que tiene que ir soltando algunas cosas. A tus hijas. La única marca de pintura que nos ha funcionado bien para este tipo de casas acá en el pueblito, que tenemos un clima muy húmedo y las casas suelen llenarse de humedad, es la marca de pinturas del Osito, la marca Ver. Pero fíjense familia bonita que están bastante costosas y de verdad ya no queríamos gastar más. Entonces nos fuimos por la marca de Verel y me emocionó mucho que pudimos encontrar colores sumamente parecidos. Y es que uno siempre está pensando en qué va a hacer de comer, sin importar lo traginoso que esté el día. Debo confesarles que me duele mucho gastar en comida fuera. Siento que últimamente se gasta mucho al comer fuera de casa. Al menos solamente mi familia chiquita, a veces nos gastamos 500, 700 pesos. Y digo, no está mal de vez en cuando, pero que sea algo tan constante y cotidiano, sí siento que afecta de alguna manera la economía del hogar. Ese ingreso podemos canalizarlo a una mejora para nuestro hogar o en alguna ropita para los hijos. Así que el día de hoy les quiero compartir mi receta deliciosa de espaguetis rojos. Estoy segura que no se van a arrepentir de hacer esta receta. Puse a cocer 4 jitomates rojos bien maduritos, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Ya que los jitomates se cocieron y cambiaron su color, vamos a licuarlos con un poquito del agua de la cocción. Vamos a agregar media barrita de mantequilla Gloria. Y ahora sí vamos a agregarle la salsita que licuamos. Rectificamos de sal y le agregamos una cajita de media crema, de preferencia Lala. Vamos a revolver muy bien y ahora sí agregar nuestra pasta. Vamos a dejar que los sabores se concentren muy bien y que este caldito delicioso se impregne en cada espagueti.
Ya tenía por ahí en el refrigerador unos filetitos de pollo marinados con su poquito de ajo, su pimienta negra, un poquito de limón y los voy a sellar con un poquito de aceite de aguacate. No faltaron los accidentes, familia bonita. Entre las prisas en la cocina se me rompió por ahí una botellita de cristal. Vean nada más lo rico que se ve este espagueti. Tienen que hacerlo en casa, familia bonita. Estoy segura que les encantará. Por acá mi esposo se encuentra terminando la fabricación del mueble para el baño y quiero que vean, familia bonita, cómo Quito, este pajarito travieso, es bien sentido. En un momentito más van a ver cómo mi esposo le llama la atención y él se va y hasta hay que rogarle para que vuelva. Quito, no me dejas pintar, pajarito, ¿eh? Te estás poniendo muy necio. Es cierto, es cierto. Quito. Es bien sentido. Pajarito precioso. No, si es que no podemos regañarlo porque se va, se indigna, nos voltea la cara. No, de verdad, Quito es todo un caso. Cuando decoro mi hogar, no lo hago únicamente pensando en mi familia, también pienso en las personas que llegarán a visitarnos o que en alguna ocasión se quedarán a dormir por aquí. Pienso que allá afuera el mundo ya es bastante cruel y no todas las personas tienen un lugar al cual llegar y llamar hogar. Quiero que cuando vengan a mi casa puedan sentirse cobijados y abrigados, que puedan encontrar descanso en medio de tanto ruido. La decoración que hay en nuestra casa incluso debe ser adecuada para que otros niños, para que otras personas puedan visitarnos. Mi esposo ya no quiso que me metiera a la cocina el día de hoy, así que fue a comprar unas carnitas y las comimos muy a gusto porque ya teníamos mucha hambre. Los Shadow en su nueva casa. Me voy a comer estos besitos de nuez deliciosos que hizo una de mis vecinas. Mi primer baño en la nueva casita y quiero aprovechar a recomendarles algunos productos que utilizo para bañarme. Este jabón corporal lo encontré en Sam's y me ha gustado mucho, deja la piel muy suavecita y se me hizo muy rendidor.
También quiero recomendarles esta mascarilla capilar. Si tienen su cabellito con mucho frizz o deshidratado, yo lo utilizo y me lo aplico con este cepillo especial y me ayuda mucho a que el cabello se vea bonito. También seco mi cabello con esta toalla de microfibra. Eso me ayuda a que el cabello se conserve con menos frizz. Después de bañarme, llegó uno de los momentos que más estaba esperando. Empezar a organizar el cuarto de Cari y ponerlo bonito. La mudanza de la recámara de Cari fue lo más complicado de toda la mudanza que hicimos, porque Cari es una niña que ama las manualidades, colecciona ciertos objetos de la naturaleza. Entonces era bastante común encontrarme con piedras, rocas, ramas, cartón, papelitos. La vez pasada, en la que les comenté que Cari seguía durmiendo con nosotros, recibí muchos consejos que agradezco porque fueron con mucho amor y amabilidad, pero también muchas críticas sobre ese tema. Y lo entiendo, creo que es algo que se da para comentar y pensar muchas cosas al respecto. Quiero hoy abrir mi corazón con ustedes y decirles que la realidad es que Cari nunca tuvo un espacio para descansar. No sé si recuerdan, pero en el primer house tour que les hice les enseñé que la recámara de su cuarto era precisamente la que daba con el taller de carpintería. Su recámara nunca recibía luz solar, era imposible que esa ventana se abriera. Debido a que era una habitación sin ventilación, empezó a guardar mucha humedad y fue cuando decidimos que era mejor que ella durmiera con nosotros. Era lo que teníamos en ese momento, familia bonita. He amado con todo mi corazón el poder tener a mi esposo trabajando en la misma casa. Sin embargo, reconozco que siempre había algo por sacrificar, o el patio o la ventana de alguna recámara. Me pregunto una y otra vez, ¿qué papá que teniendo la oportunidad de mejorar la vida de sus hijos de alguna manera, no lo hace, no lo lleva a cabo? La gente es muy pronta para sacar conclusiones y criticar. Porque progresaste, creen que pronto perderás el piso, que pronto cambiarás o perderás la humildad. Siempre que uno lleve a la familia de la mano, nunca perderá. Si subimos un escalón, que sea para que nuestra familia esté mejor, no para pensar de una manera egoísta, solamente en mi realización, en mis sueños personales, sino que sea para que todos en casa estemos bien. Nunca podrás perderte cuando tienes como ancla primeramente a Dios y después el amor por tu familia. Esta será la maravillosa vista que mi pequeña niña tendrá desde su habitación. Y por acá también ya instalé una pequeña área de trabajo que es en donde yo les edito estos videos. La temperatura está bajando en el pueblito, una fuerte lluvia se avecina y un precioso pajarito está por llegar a conocer la nueva casa. Después de días de mucho trabajo, vamos a tener una noche de películas con mi familia. Por acá mi esposo está instalando la pantalla. Y acaba de llegar Quito, nuestro pajarito precioso. Ya está listo para dormir con nosotros. Ay no, familia bonita, me dan como muchas ganas de llorar porque, ay no, a veces me conmueve mucho ver cómo Quito es tan inteligente, tan noble, cómo nos ama,
quizá nosotros podemos convivir con otras personas y entretenernos en otras cosas, pero en cambio para Quito nosotros somos lo único que él tiene. Siempre vamos a buscar que él se sienta amado, cobijado, cuidado. Ya les iré platicando, ¿verdad? Todos estos cambios en su rutina, cómo se va a acomodar en esta nueva casa. Tuvimos una noche preciosa, con botanitas, una película, con lluvia, un clima un tanto frío. Y bueno, familia bonita, estamos retomando fuerzas porque se viene la pintura de toda el área de la sala y comedor y próximamente la mudanza de esa área. Así que les doy muchísimas gracias por acompañarnos en todo este proceso. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.